Hola, ¿qué tal? En este video abordaremos el tema intestino irritable y quiero presentarles al doctor Noé Ayala Jaro, quien es médico internista y gastroenterólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y quien cuenta también con una estancia formativa en el Hospital Clínic de Barcelona, entre otros estudios. Bienvenido, doctor Noé, y pues bueno, le cedo la palabra para comenzar con este tema tan interesante. Hola Doris, muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta información sobre un tema bastante importante. ¿Y por qué es importante? Porque realmente para nosotros como gastroenterólogos el síndrome de intestino irritable o colitis representa una de las principales, si no es que la principal causa de llegada a nuestras consultas. ¿Y esto por qué es de esa forma? Pues porque el intestino irritable, la colitis, es una enfermedad con una prevalencia alta. Algunos estudios realizados aquí en nuestro país estiman que desde un 4 hasta un 35% de la población puede llegar a presentar estos síntomas que llegan a concluir este diagnóstico. Y también es muy importante porque generalmente afecta a personas jóvenes, se dice que menos de 50 años, y afecta con una mayor proporción a las mujeres. Esto es importante porque pues, estamos hablando de población económicamente activa, lo que llegará a implicar incluso un ausentismo laboral o incluso cambios en las actividades cotidianas, ya que es una enfermedad que merma la calidad de vida y muchos de estos pacientes que presentan síntomas pues evitan ir a reuniones familiares, evitan ir a ciertos restaurantes, evitan ir a convivios porque sienten que van a desencadenar síntomas con lo que ellos coman en esos sitios. Pero también es importante comentarles que esta enfermedad, pues nosotros la catalogamos dentro de las enfermedades funcionales. ¿Y qué quiere decir funcional? Bueno, primeramente que esta enfermedad no es desencadenada por algo orgánico, algo que podemos ver, que se puede encontrar a la realización de otros estudios, que no tiene como causa desencadenante algo metabólico y esto principalmente asociado a enfermedades crónicas como puede ser la diabetes o que no tiene un trasfondo infeccioso, ya que ciertas enfermedades, sobre todo algunos parásitos, pueden causar infecciones crónicas del tracto gastrointestinal que pueden causar síntomas muy parecidos al intestino irritable. Y también, bueno, es importante que les podamos comentar que no todo dolor abdominal es causa o es un intestino irritable o colitis. Generalmente en la medicina nosotros para poder llegar a concluir un diagnóstico necesitamos echar mano de ciertos criterios para que esta enfermedad pueda concluirse o no. Entonces, el intestino irritable se caracteriza principalmente por dolor, el paciente así lo refiere. Generalmente este dolor abdominal es tipo cólico y se localiza generalmente en la parte baja del abdomen, aunque eso no quiere decir que otro tipo de dolores no puedan ser o estar encasillados en este diagnóstico. Entonces, es importante comentar que este dolor tiene que estar presente al menos una vez por semana y esto tiene que estar en los últimos 3 meses. Entonces, por eso no todo dolor abdominal es colitis. Y es importante comentarles que se tiene que asociar a 2 de 3 características principales y uno de ellos es que se modifique con las evacuaciones. Muchos pacientes llegan a referir que al ir al baño, a canalizar gases, al evacuar pueden mejorar el dolor, aunque esto no siempre es así, algunos pueden empeorar síntomas. Ese sería el primer punto. O que se asocie a cambio en la frecuencia de las evacuaciones o incluso en la consistencia. Y esto es muy importante porque muchos pacientes llegan a presentar evacuaciones diarreicas al momento de los síntomas y algunos de ellos incluso llegan a presentar datos de estreñimiento. Hay otra proporción de pacientes que llegan a presentar síntomas alternantes o algunos días diarrea y algunos otros días con estreñimiento en la misma semana. Aquí en México se ha determinado que el principal tipo de intestino irritable es aquel que cursa con estreñimiento o aquel en el que hay alternancia, a lo que llamamos intestino irritable mixto. Es muy importante también a comentarles que estos síntomas pueden estar presentes en algunas otras enfermedades y es por eso importante que ante dudas o persistencia de síntomas
acudan a la valoración de un médico para que pueda llegar al diagnóstico. Nosotros hablamos de datos de alarma o focos rojos que nos hacen pensar que estos síntomas probablemente no sean el trastorno funcional del cual hablamos en una manera inicial. Y bueno, cuando es necesario hacer algunos otros estudios extras, cuando el paciente llega a presentar sangrado con las evacuaciones, cuando llega a acompañarse de una pérdida de peso no voluntario. Esto quiere decir que el paciente no está haciendo ninguna dieta, ningún ejercicio y aún así el paciente está bajando de peso. Cuando la diarrea llega a presentarse incluso por las noches o despertar al paciente e incluso algunos pacientes que tienen familiares con cáncer de colon. Entonces, entre algunos otros, estos son importantes porque estos ameritaría una evaluación, un estudio un poco más profundo para determinar algunas otras causas que pueden llegar a presentar estos síntomas. Y bueno, realmente dentro del manejo de estos pacientes nosotros tenemos terapia no médica y terapia médica. Dentro de la terapia no médica tenemos que los pacientes que realizan ejercicio, que es un ejercicio de 20 minutos a 1 hora de 3 a 5 veces por semana, llegan a controlar de una manera más adecuada los síntomas o estos síntomas llegan a ser menos intensos que en aquellas personas que no realizan ejercicio. Es por eso que una de las recomendaciones iniciales cuando tenemos este diagnóstico es que se realice actividad física. Por otra parte, también es muy importante que es también parte de poder realizar este video juntos, las modificaciones a la dieta. Seguramente muchos pacientes cuando padecen estos síntomas notan o lo asocian a ciertos alimentos que van modificando o van retirando de su dieta. Notan que a lo mejor algunas verduras, algunas frutas, algunos cereales los distienden, les causan dolor y bueno, viene desencadenando toda esta cuestión que hablamos sobre el diagnóstico y ellos mismos van haciendo ajustes a su dieta. Entonces, es importante que aquí haya una valoración por parte de un nutriólogo para poder guiar una dieta libre o baja en FODMAPs, que ahorita la nutrióloga Doris nos va a hablar un poco más al respecto. Y bueno, eso por una parte, si lo aunamos a un tratamiento farmacológico, que existen múltiples medicamentos de los cuales podemos echar mano, pues realmente los pacientes llegan a tener un buen control de los síntomas y llegan a tener una mejoría en la calidad de vida porque pueden controlar adecuadamente todos los malestares relacionados a esta enfermedad. Y dentro de los fármacos, pues bueno, estos se van a individualizar de acuerdo a cuál es el tipo predominante. Utilizamos de primera instancia en algunos pacientes o en la mayoría de los pacientes fibras solubles que nos pueden ayudar a mejorar la sintomatología y hay algunas formulaciones que contienen 2 o incluso hasta 3 fármacos que van contra el dolor tipo cólico, que nos ayudan a disminuir la producción de gas y por lo tanto hay una mejoría de los síntomas. Pero esto sí es muy importante que se trate a la hora de la valoración con el gastroenterólogo porque, como les comento, existen muchos fármacos y se deben de individualizar con cada caso. Esta es una enfermedad que prácticamente puede llegar a tener un adecuado control y repito, mejorar la calidad de vida de los pacientes y bueno, se va a caracterizar porque va a haber episodios a lo largo del transcurso de tiempo en donde pueda haber aparición de síntomas y si se hacen las modificaciones y los fármacos necesarios, disminución de los mismos. Pero ahora me gustaría, Doris, que tú nos puedas platicar acerca de lo de la dieta libre de FODMAPs y algunas otras recomendaciones dietéticas que estos pacientes pudieran seguir para mejorar sus síntomas. Claro que sí, María. Muchas gracias por esta parte de información pues muy útil y que también de alguna manera tenemos que saber para poder abordar de una manera pues adecuada este padecimiento o síndrome. Y pues bueno, una dieta FODMAPs es prácticamente una dieta reducida en hidratos de carbono fermentables que al nivel ya de intestino pues genera cierta fermentación que nos va a producir esos malestares precisamente del intestino irritable, gases, inflamación, etcétera, ¿no? Y todo lo que llegamos que llegaste a comentar. Entonces es importante contemplar que una dieta reducida en FODMAPs
principalmente debe de reducirse en oligosacáridos fermentables, como lo son fructanos y galactanos. Ahorita vamos a abordar algunos ejemplos. En disacáridos, como lo que sería la lactosa, en monosacáridos, como lo sería lo referente a fructosa, y así también como polioles. Entonces, ¿qué ejemplos podemos encontrar en estas gamas? Específicamente, por ejemplo, en la gama de los fructanos, de los oligosacáridos fermentables, encontramos algunos alimentos como lo son brócoli, espárrago, cebolla, ajo, sandía también. En el grupo, por ejemplo, y más ejemplos, ¿no? Yo sé que hay más ejemplos, pero bueno, es una parte como introductoria, ya eso lo podemos ver como más a detalle en consulta o acercándote a tu nutriólogo médico, pero son algunos ejemplitos que podemos como considerar. En el grupo específico de los galactanos, encontramos a las leguminosas, ¿sale? Frijoles, lentejas, habas, garbanzos, que también nos propician estos síntomas. En los disacáridos que platicábamos se encuentra la lactosa, pues tratar de evitar todo lo referente o derivado a los lácteos, ¿no? La misma leche, yogures, quesos, mantequilla, crema, etcétera, y para evitar también este tipo de sintomatología. Y también en el caso de los monosacáridos, de la fructosa, prácticamente pues las frutas tienen fructosa, pero sí hay que estar evitando algunas de ellas, como puede ser la manzana, el plátano, sobre todo muy maduro, el mango, la pera también hay que estarla como modulando, y no solamente como enfocarnos en los productos que tienen fructosa en los alimentos naturales, sino también lo referente a productos industrializados. Ahorita algo que se está usando de forma indiscriminada pues es el jarabe de maíz de alta fructosa, la misma fructosa, para dar precisamente el dulzor a alimentos industrializados, entonces por su bajo costo. Entonces, si prácticamente nosotros tomamos una barrita o un panecillo, etcétera, de algún producto industrializado, al checar la etiqueta vamos a encontrar en la lista de ingredientes jarabe de maíz de alta fructosa, etcétera. Entonces también hay que contemplar esta parte, y por eso también la importancia de la lectura de etiquetas. Entonces también todo lo referente a panecillos, dulces, etcétera, hay que modularlo, así como jugos también tanto industrializados como naturales, estarlos modulando, y la parte también del azúcar simple, tener como también énfasis y cuidado en el mismo. Y en el caso de los polioles, además de productos naturales como lo son, por ejemplo, cerezas, el mismo aguacate, lo que es también, por ejemplo, los champiñones, ciruela pasa, también pera, sandía, manzana. Además de los productos naturales, está también evitarlos en su forma sintética, como serían los edulcorantes artificiales, por ejemplo, sorbitol, manitol, xilitol. Todos los edulcorantes terminados en ol también hay que estarlos evitando porque son polioles y también nos pueden propiciar este tipo de sintomatología. Y además de esto, pues bueno, algunos otros alimentos que están también en esta gama de grupos, pues evitar en medida de lo posible alimentos o frituras, productos que tengan mucha cantidad también de aceite, etcétera, estarlos modulando o evitando con moderación el consumo de avena, por ejemplo, todas las bebidas gaseosas, refrescos, sodas, etcétera. Todo esto, pues también tener un consumo, evitarlo o que sea idealmente lo menos posible, dependiendo también, claro, de si la dieta FODMAP va a ser muy restrictiva o va a estar siendo de forma parcial. Eso ya se va checando tanto con médico como con la parte de nutrición. Y pues así como hay alimentos que hay que estar evitando, pues también está esa gama de alimentos que podemos estar como incluyendo. Algunos de los cuales, por ejemplo, en la gama de frutas, se encuentra tal cual, por ejemplo, mandarina, fresa, papaya, naranja, uvas, kiwi, lichis, etcétera. ¿No? Son algunos como ejemplitos en los que no habría como, por así decirlo, esta sintomatología. Y en cuanto a verduras, lo que sería, por ejemplo, el consumo de acelgas, el consumo de zanahoria, jitomate, espinacas, por mencionar algunos. Y específicamente, por ejemplo, en lácteos, platicábamos, pues evitar los lácteos, pudiera ser el uso de leche sin lactosa, o incluso, si por recomendación también de gastroenterólogo, irnos directamente a bebidas vegetales, como sería la leche o de soya o de arroz,
Y en cuanto a edulcorantes, pues tratar que evitar nada más que sean los terminados en ol. Hay mucha otra gama, sucralosa, stevia, son tal cual edulcorantes que no tienen necesariamente edulcorantes terminados en ol, pero hay que checar también ahí la importancia de la lectura de etiquetas, porque algunos de estos productos están en combinación con los que mencionamos, entonces checar que sea alguno libre de este otro edulcorante. Y también, bueno, contemplando la parte de que no necesariamente siempre se tiene que estar manteniéndose una dieta FODMAPs, la idea también es reintegrarnos a alimentos de forma paulatina, integrar o reintroducir alimentos de esta lista de los FODMAPs. Es importante esta parte, ¿no? Reintegrar, y sobre todo también que al momento de que se llegue a indicar esta dieta, se vea si no hay un déficit nutricional previo, y durante el uso de esta dieta estar monitoreando, porque hay algunos nutrimentos que pueden estar luego en deficiencia, como lo puede ser fibra, calcio, complejo B, sobre todo ácido fólico, hierro, zinc, vitamina D, sobre todo un uso muy, muy prolongado. Entonces también aquí es importante que el nutriólogo identifique si puede llegar a haber alguna deficiencia, usar estos nutrimentos en otras fuentes para evitar precisamente llegar a esta parte, o usar suplementos ya en comunicación con el mismo gastroenterólogo. Y también, de alguna manera, no hay que dejar de lado el hecho de la fibra, el aporte de la fibra. Se recomienda más lo que es la fibra soluble, por ejemplo el psyllium, y evitar más la fibra insoluble, como sería el salvado de trigo, por ejemplo, por la misma parte de la fermentación, etc. Entonces, es algo como importante a considerar. Recomendaciones generales, además de lo de la dieta FODMAPs, es importante realizar comidas pequeñas, evitar comidas muy, muy abundantes, porque eso también altera la parte de la sintomatología. Preferir mejor comidas pequeñas a lo largo del día, entre 5 a 6, dependiendo de la individualización. También estar evitando alcohol, cafeína, alimentos muy, muy condimentados, alimentos picantes, irritantes, es importante considerar. Y ya sobre todo en la parte de reintroducir alimentos, por ejemplo, cuando se reintroduzcan la parte de las leguminosas, un tip que nos puede servir o que te puede servir en casa es estar haciendo lo siguiente: dejar remojar toda una noche, un mínimo 4 horas, las leguminosas. Una vez en la mañana o pasadas esas 4 horas, tirar esa agua de remojo, enjuagarlas y ponerlas a cocer en agua nueva. Eso ayuda a que los elementos fermentables sean menores y produzcan menos sintomatología. Y pues además, algo también importante que ya llegó a mencionar el doctor Noé, pues la parte también del manejo por ahí del control de estrés, de la parte de relajación, del descanso, etcétera, es importante también a considerar para minorar sintomatología. Y sobre todo también el apoyo familiar, ¿no? El círculo familiar apoye en tanto ciertas selecciones de alimentos, en adaptarse en algunas preparaciones, etcétera, para hacer más fácil la integración de este tipo de estrategias nutricionales y de gastro. Y algo luego que también les sirve mucho a mis pacientes o lo que vamos practicando, es usar un diario de alimentos que nos vaya sirviendo, sobre todo para ir identificando qué alimentos ellos sienten que detonan más la sintomatología, o a veces puede que no lo lleguen a sentir, pero que está dentro de la lista y que también lo llega a fomentar. Y bien también, ya una vez que se van a reintroducir alimentos, cuáles ya están siendo mejor tolerados, etcétera. Entonces, esta herramienta también nos ayuda, un diario de alimentos, y checar qué alimentos se van tolerando, etcétera. Entonces, son algunas estrategias que podemos estar implementando. No olvidar, obviamente, el consumo de agua, que también es importante, y como mencionó el doctor, ¿no?, la parte de la actividad física, que también es vital. Todo este conjunto de estrategias, tanto médicas como nutricias, que nos van a ayudar a tener un mejor tratamiento y progreso en este síndrome. Y pues bueno, no queda más que agradecer al doctor Noé por su valiosa aportación, y sabemos que esta información les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, saben que cualquier duda nos pueden contactar. De mi parte, en Facebook como nutrióloga Doraisa Meléndez Ríos, en Instagram como de nutriólogadoris.mr, y al doctor Noé, si gusta también decir sus redes sociales, doctor, para que lo podamos contactar.
Sí, claro. En Facebook me pueden encontrar como dr.noeayalaaro, guión medio gastroenterólogo, y en Instagram como gastro.leongto. Entonces, para cualquier duda o aclaración, pues estamos a sus órdenes por estas redes sociales. Muchas gracias, Noé, por su gran aportación y pues bueno, esperamos pronto volvernos a ver para algún otro tema. Muchísimas gracias. Claro que sí. Sí, hasta luego.